Jueces. Quiero que vaya conmigo allá al libro de Jueces. Quiero hablarles de una persona o de un joven. Jueces capítulo 6. Quiero hablarles de algo muy particular, y es algo que de una u otra manera me ha bendecido y me ha tocado lidiar en mi caminar con el Señor, y es en relación a una de las experiencias que creo que es bastante incómoda, y no solamente incómoda, sino que a todos nos suele pasar, lo que hoy vamos a estar conversando con relación a la experiencia que vivió Gedeón y en el tiempo que le correspondió vivirla. Y quiero hablarte acerca de ese tramo en la vida, ese tramo en nuestro caminar con el Señor, en ese tramo con relación a tener una vida en santidad, en ese tramo o esa posición que muchas veces nosotros vivimos en relación al servicio a nuestro Dios. Y tiene que ver con aquella interrogante que a todos nos viene más temprano que tarde, y es en relación a si soy el indicado. No sé si les ha tocado experimentar esto, pero de una u otra manera hemos sentido esa pregunta que muchas veces nace o parte de una responsabilidad nueva. Nos hacemos la pregunta: ¿será que yo soy el indicado? Y tendemos a medir nuestras habilidades. Cuando nos toque, tal vez nos subieron de puesto, de cargo en el trabajo, nos preguntamos: ¿será que yo soy el indicado? ¿Será que yo seré capaz de poder permanecer, de poder llevar a cabo esta posición o el cargo o la empresa? ¿Será que yo soy el indicado para poder ser beneficiado de una u otra manera por alguna nueva responsabilidad? De una u otra manera, a nosotros en nuestro caminar nos va a tocar hacernos esta pregunta. Otros tal vez están capacitados o se capacitaron y se formaron para poder tener las habilidades suficientes y decir: estoy preparado para esta nueva responsabilidad. Pero a muchos nos toma de sorpresa ciertas responsabilidades en la vida que nos hacemos la pregunta: ¿será que yo soy el indicado? ¿Será que yo estoy capacitado para poder llevar a cabo lo que Dios quiere hacer con mi vida, con mi carrera, con mi habilidad, con mi don, con mi talento? Somos y muchas veces expuestos a esta situación en la vida, y hay algo en particular que varias veces lo he tenido que vivir. Fui muy joven llamado al servicio del Señor con respecto a una responsabilidad en la iglesia, y yo miraba: soy el más joven entre todas las personas de edad en este lugar. ¿Será que soy digno? A veces cuando estaba, por ejemplo, en una reunión de ancianos, una reunión de diáconos de la directiva de la iglesia, era yo el más pequeño. A veces llegaba y no encontraba con quién sentarme, porque todos eran personas adultas y sus pelos blancos y todo lo que caracteriza a una persona mayor. Y me sentía muchas veces indigno, pero a la vez había una verdad en mi corazón que me decía: eres el indicado, no por lo que portas, ni lo que eres, ni lo que has alcanzado, sino porque Dios te llamó. Y esa era la verdad que podía y que me sostuvo y me sostiene hasta el día de hoy. Y quiero hablarte de este joven en la Biblia que Dios llamó para que pudiera ayudar a su pueblo ante las cosas que continuamente estaba atravesando el pueblo de Israel de mano de sus enemigos. Y Dios llamó a este joven, a este muchacho, porque lo que estaba haciendo Gedeón no era suficiente, porque aunque la circunstancia que estaba atravesando era incómoda, quería tal vez resolver el problema que estaba atravesando en ese particular el pueblo de Israel. Y leemos en Jueces capítulo 6, vaya conmigo allá. Desde el verso 1 leemos para poder entender un poco acerca del momento específico
que este hombre o este joven consideró en su vida que no era digno, no era el indicado, pero que la historia y que Dios tenía planes muy diferentes con este joven. Dice literalmente la escritura desde el verso 1, lea conmigo allí donde está. Porque los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Jehová los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Diga conmigo, pero los hijos de Israel, diga, los hijos de Israel, diga, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de sus enemigos, o los entregó en mano de los madianitas por 7 años. Diga conmigo, por 7 años. Verso 2. Y la manera de Madián, y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y por causa de Madián los hijos de Israel prepararon los guardias y cuevas que están en los montes, y los lugares fueron fortificados, porque sucedía que cuando los de Israel acababan de sembrar, los madianitas venían con los amalecitas y con los hijos del oriente y subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni cordero, ni buey, ni asno, porque subían con sus ganados, sus tiendas, entrando como langostas en multitud, pues tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así Israel empobrecía en gran manera. Diga conmigo, así Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, Jehová envió entonces un varón profeta a los hijos de Israel. Mire la situación tan difícil que el pueblo de Israel estaba atravesando en presencia de este joven, diga conmigo, llamado Gedeón. Gedeón fue llamado, y aunque Gedeón continuamente hacía algo o tenía la intención de poder y querer ayudar a su pueblo Israel, lo único que Gedeón tenía a su disposición era, dice la escritura, que después que el pueblo de Madián, cuando era azotado el pueblo de Israel por causa de los madianitas, y dice literalmente la escritura que eran como langostas que venían y destruían por completo todas las cosechas, el ganado, todo lo que podían llevarse se lo llevaban a su nación, pero lo que dejaban era quemado, o lo mataban, o destruían todo en absoluto para no dejarle nada al pueblo de Israel. Y esto entristeció de gran manera a toda la nación Israel. Y el verso 1, que no tendré el tiempo para explicarle, el verso 1 habla acerca, y volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel delante del Jehová. El volvieron es aquella palabra que dice, lo volvieron a hacer, valga la redundancia, lo volvieron a hacer. Porque el libro de Jueces comúnmente, y no quiero meterme allá porque no me da la hora, el libro de Jueces comúnmente dice: el pueblo de Israel se volvió al Señor, y luego de que edificaron todo, una vez más volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, hasta el punto de no considerar las grandes obras que había hecho el Señor o Jehová en tiempos atrás. Esto entristeció de gran manera a este joven que tenía la intención, quería hacer algo por su pueblo, pero que cuando le llegó el momento para querer sustentar o para querer resolver la situación incómoda y querer cambiar lo que aquello acontecía en contra de su pueblo, dijo: no creo ser el indicado para tan semejante obra. ¿Y cuál era esa obra? Por supuesto, ayudar a su pueblo a que se defendiese de mano de los madianitas. Y este joven llamado Gedeón se le llamó, valga la redundancia,
para poder defender a su pueblo. Tenía la intención, quería solventar una situación que estaba atravesando su pueblo, pero cuando se le da la oportunidad de poder hacer esto, dijo: no soy el indicado. No soy el indicado, porque cuando Dios lo llamó, Gedeón, en vez de considerar el Dios que le estaba llamando, Gedeón se estaba viendo a sí mismo. Y ese es uno de los grandes errores que muchas veces nosotros cometemos en el momento cuando Dios nos llama a hacer algo. Muchos a veces nos sentimos incapaz de decir: ¿será que voy a permanecer fiel hasta el final? Muchas veces nos sentimos incapaces en querer resolver alguna situación en particular, y cuando ese momento llega a nuestras vidas, nace esta pregunta: ¿será que soy el indicado para poder hacer esto? Quiero hacerlo, pero no me considero o no soy el indicado para esto. A todos nos pasa. Pero aunque en la mayoría nos pasa este sentimiento de si sentirnos los capaces o los indicados, porque a todos nos llega esto. ¿Cuántos aquí se han sentido muchas veces incapaz de hacer algo? No sé si le pasó que usted hay que hacer un trabajo para la universidad o para el liceo. El grupo dice: bueno, yo me reúno con mi gente, porque ya usted sabe cuál es su gente. Usted hace su reunión y dice: bueno, nos vamos a reunir en X lugar para hacer dicho trabajo, porque hay que entregarlo al siguiente día. Usted no va a la reunión como tiene de costumbre. Usted no va a la reunión. El trabajo lo hacen, por supuesto, hay mucha gente involucrada, y el día siguiente a usted le dan su 20 y usted mira ese 20 y usted dice: no me considero, o sea, no creo que soy el indicado para. ¿Cuánto les ha pasado eso? Para recibir ese 20, porque ni siquiera fue diligente a ir a la reunión, pero recibimos ese 20. Hay momentos en la vida que muchas veces nos vamos a sentir incapaz, o nos vamos a sentir como los no indicados para recibir eso. Pero escuche esto: el problema o la pregunta correcta no nace de si yo soy el indicado, porque sabemos que todos estamos aquí porque a Dios le plació. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Están aquí porque Dios le agradó traerlos a este lugar. Entonces muchos se sienten incapaces de hacer una obra específica. Muchos se sienten incapaces y decir: no creo que soy el indicado para poder soportar hasta el final, porque la Biblia dice que el que guardare su fe hasta el final, entonces ese va a vencer. Nos sentimos incapaces de decir: yo voy a permanecer por todas las cosas que conciernen a esto. Pero aunque nos sentimos incapaces y no los indicados en la vida, la pregunta correcta no tendría que ser esta, sino que la pregunta correcta nace con esta connotación. Y yo me pregunto: ¿qué me hace a mí el indicado? ¿Qué me hace a mí una persona indicada? ¿O qué considero yo para decir: yo soy el indicado para dicha responsabilidad? ¿Cuántos están conmigo aquí? Una cosa es estar en ese momento y decir: ya lo recibí, pero no me considero el indicado para esto. Pero otra muy diferente, que es lo que la iglesia y cada uno de nosotros jóvenes necesitamos aprender, es esto: es ¿qué considero yo para decir que yo soy el indicado? Israel estaba atravesando un momento difícil, y dice la escritura que Israel moría de hambre por causa de mano de los madianitas. Pero ¿qué considero yo para decir que soy el indicado? A diferencia de las exigencias que existen o que se piden de lo que está a nuestro alrededor, las exigencias que vienen de parte de Dios son muy diferentes. Por ejemplo, hay un trabajo, hay ciertas exigencias que se piden para dicho trabajo.
Por ejemplo, en dicho trabajo te van a preguntar acerca de cuál es tu habilidad, para ver si tu habilidad puede suplir la necesidad que carece en mi empresa. Por ejemplo, si tú anhelas en tu corazón poder estudiar una carrera universitaria, la universidad te va a exigir como mínimo título de bachiller. Entonces hay exigencias para cubrir una necesidad, pero en relación a las exigencias que vienen de parte de Dios, son muy diferentes a las exigencias que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos están conmigo? Dígale al que está a su lado, ¿qué exigencias pides para tú ser el indicado? Y es el momento donde Gedeón estaba viviendo. Porque qué cosas consideramos nosotros, muchachos, para decir que en realidad somos los indicados para poder hacer semejante obra, para recibir tal vez un beneficio de alguien en particular. Usted va a tener que cumplir ciertas exigencias para que ese beneficio pueda arropar su vida. Pero ante el llamado en particular de Dios, escuche bien, ¿qué exigencias debo cumplir para decir yo soy el indicado? Para llegar al final de esta carrera, para hacer una obra específica, para glorificar a Dios tal vez en un área en particular en la sociedad, para servir en el ministerio. Las exigencias que la sociedad pide son muy diferentes a las exigencias que Dios demanda. La sociedad te va a pedir y te va a exigir, o ahí tiene algunas exigencias, y es que tú puedas amoldearte a la necesidad o a lo que el mundo te pide a ti. Pero en cuanto a Dios, porque muchas veces somos buenos para justificarnos ante el llamado que Dios nos ha estado haciendo. El mundo nos ala, el mundo nos quiere agarrar, el mundo nos está tal vez haciendo señales para haciéndonos un llamado, venga. El mundo no tiene unas exigencias claras, pero en cuanto a Dios hay unas exigencias que debemos cumplir, que son muy diferentes a las exigencias que el mundo, con las cosas o el sistema que está a nuestro alrededor, exige de nuestras vidas. Entonces las exigencias que debemos cumplir para si ser en los indicados o no los indicados son muy diferentes cuando se trata del llamado que Dios nos ha estado haciendo de manera continua. Y quiero considerar esta historia que abrió camino al llamado de este joven llamado Gedeón, para así poder responder esta pregunta. Y le estoy corriendo, me están haciendo señas para correr. Y considerando esta historia, vamos a responder esta inquietud. ¿Qué te hace a ti, joven, ser el indicado para estar en este lugar? ¿Qué te hace a ti el indicado para tú estar cerca del corazón de Dios? A veces cuando le fallamos decimos, mira, no soy el indicado para hacer esto. O estamos en un área específica en la iglesia, cometemos un pecado y dicho pecado ofende la presencia de Dios. Decimos, yo no merezco estar allí, yo no merezco ministrar tal vez la adoración, yo no merezco ministrar tal vez a través de cualquier área específica, no merecemos esto. Entonces yo te pregunto, entonces, ¿qué exigencias has cumplido para tú sentirte digno de estar delante de la presencia de Dios? Porque ¿qué me hace a mí ser el indicado para llevar el mensaje del Señor? ¿Qué me hace a mí el indicado para hablar de un Dios santo? ¿Qué me hace a mí el indicado para usar el nombre de Dios y ponerlo en mis labios, que muchas veces mis labios son usados para ofender a mi prójimo? Entonces, ¿cuáles son esas exigencias que Dios demanda para yo poder ser el indicado delante de Dios? ¿Y por qué digo esto? Porque somos fáciles en ofendernos cuando se trata de vivir bien delante de Dios. Mire aquí, mire aquí.
Ya ellos están terminando. Tengan pendiente aquí. Entonces, ¿cuáles son esas exigencias que yo necesito cumplir para poder responder esta pregunta? ¿Seré yo el indicado para hacer la obra de un Dios santo? Gedeón no se consideraba, tal vez quería cubrir la necesidad y lo que estaba atravesando su pueblo, pero no se consideraba el indicado. Y vaya conmigo allí al verso 5, para que podamos ver qué cosas vio Dios. Escuche bien aquí, qué cosas vio Dios en Gedeón para llamarlo a libertar o a defender al pueblo de Israel. Hay veces la gente piensa, escuche aquí, eso nos va a bendecir. Hay veces la gente piensa, bueno, Dios tiene que ver en mí esto, Dios tiene que ver en mí esto, Dios tiene que ver en mi perfección, Dios tiene que ver en mi pulcritud, Dios tiene que ver en mí todas estas cosas para uno considerarse como un candidato o el indicado para hacer la obra de Dios. Pero con Gedeón no fue así. Diga conmigo, con Gedeón no fue así. Hay gente que no le sirve a Dios porque todavía está amarrado a cosas del mundo. Entonces pensamos, bueno, yo tengo que soltar eso. Y aunque hay que soltarlo, cuando vamos a la luz de esta historia, vamos a considerar qué cosas Dios consideró para decir que Gedeón era el indicado para hacer semejante obra. Porque diga conmigo, las exigencias que Dios demanda son muy diferentes. Y escuche lo que dice el verso 6. Así Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de Madián, verso 8, Jehová envió entonces un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo os hice subir de Egipto y os saqué de casa de esclavitud y os salvé de la mano de los egipcios y de la mano del Todopoderoso, o de vuestros opresores, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no obedecisteis a mi voz. Mire lo que está y la forma con la que Dios empezó. Y hay ciertas palabras y ciertas cosas que Dios dice allí a través de ese profeta anónimo que no me cuadran mucho. ¿Y por qué? Porque mire lo que Dios y cómo Dios empieza para abrir el panorama. Escuche, para abrir el panorama y hacerle el llamado a este joven Gedeón. Y leemos el verso 8. Y Jehová envió entonces un varón a los hijos de Israel, el cual les dijo: así dice Jehová. Y empieza a decirle lo que Jehová había hecho por ellos en tiempos atrás, de cómo los sacó de mano de los egipcios, de cómo los guardó de mano de los opresores. Y al final dice: pero no obedecisteis a mi voz. ¿Qué cosas consideró? Escuche, ¿qué cosas consideró el Señor para hacer a Gedeón el indicado? Primero, Dios, y lo leo literalmente para no decir cosa extraña. Lo primero que Dios consideró fue esto: Dios inicia enfocando nuestro pensamiento en Él antes que en nosotros mismos. Mire cómo Dios empieza. Dios, ante el llamado de preparando el llamado de este hombre a ese pueblo que era rebelde, que se había ido. Por eso dice en el primer pasaje: y volvieron a hacer lo malo
delante del Señor y los entregó en manos de Madián por 7 años, lo que Dios consideró para hacer no solo un pueblo, sino a Gedeón, el indicado, no tenía nada que ver con ellos, tenía que ver con Dios. Cuando Dios hace el llamado a alguien, escuche, cuando Dios hace el llamado a alguien de manera personal, no solamente para un ministerio, no solamente para algo específico en la iglesia, sino el simple hecho de llamarlo a salvación no tiene nada que ver, o no inicia, el punto de partida no inicia en ti, inicia en Dios. Y lo que Dios está queriendo llevar es el pensamiento, ese pensamiento que ante el llamado de nuestro Dios, sea para permanecer en la salvación, para permanecer en la iglesia, para llevar a cabo una obra específica, para llevar la gran encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El punto de partida no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Dios. Entonces Dios está centrando el pensamiento de todo este pueblo, y me gusta porque es como aquella persona que te advierte. Usted le dice a su niño: mira, no te vayas a subir en ese portón, o no vayas a entrar en esa casa que hay un perro bravo. Y usted sabe que el niño entra. El niño entra cuando usted escucha al perro ladrando y viene corriendo. Usted sale al frente a defenderlo. Usted sale al frente a defenderlo, y después que usted lo defiende, usted mira atrás y le dice: te dije que no entrarás a la casa. Así hizo Dios. Advirtió, y luego que el pueblo de Madián, el pueblo de Israel era empobrecido en gran manera, Dios salió al frente y le dijo: yo he hecho todas estas cosas por vosotros. Los guardé de mano de los egipcios, los cuidé de todos sus opresores. Y empieza a decirle las cosas que había dicho, y luego mira atrás y le dice: por causa de no haber escuchado la voz de Dios. Porque todo el que ha sido llamado va a permanecer firme, porque el punto de partida no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Y lo que el enemigo va a hacer en confundirnos es de esta manera: es que pongamos nuestro pensamiento, y que el punto de partida de nuestro pensamiento, de nuestro enfoque, esté en nosotros y no esté en Dios. Porque las cosas que consideró Dios para llamar a Gedeón no tuvieron nada que ver con Gedeón, tuvieron que ver con Dios. ¿Por qué usted y yo estamos seguros de que vamos a permanecer firmes hasta el final? No tiene que ver nada con nosotros, todo tiene que ver con Dios. Entonces, lo que debemos considerar para aceptar de que somos los indicados es cuando el punto de partida de nuestras vidas es Dios y no nuestra habilidad. Entonces Dios quería hacerle entender a este pueblo: hicieron todo esto por causa de esto. Y Dios envía este enfoque. Dios inicia enfocando nuestro pensamiento en Él antes que en nosotros mismos. El enemigo va a hacer que te enfoques en ti antes que en Dios. Recuerda el llamado que Dios le hizo a Moisés. Yo que soy tartamudo, yo que no sé hablar, ¿con qué me voy a Porque el peor error de todo el que ha sido llamado por Dios es enfocarse en uno mismo. Claro, hay exigencias en el grupo. Por ejemplo, usted, para pertenecer al grupo, o una de las exigencias, por lo mínimo que cante o que toque un instrumento, ¿o no es así? Por lo mínimo. El resto es santidad y todo lo que tiene que ver con lo que Dios demanda. Pero cuando tu punto de partida eres tú ante el llamado que Dios te está haciendo, no vas a permanecer. Porque cuando Dios nos llama, tendemos a examinarnos primero a nosotros mismos, nuestra habilidad. ¿Será que yo estoy calificado para hacer la obra que Dios me ha enviado a hacer? ¿Será que yo soy el indicado para hacer dicha obra? Y al pensar
si podremos hacerlo, no podremos hacerlo por causa de nuestra habilidad, lo que Dios nos ha encomendado hacer, si consideramos nuestra habilidad como el punto de partida, escuche, todos terminaremos diciendo: no vamos a lograrlo. Jehová, ante la circunstancia difícil de Israel, centra a Israel. Van a permanecer firme ante Madián, y por eso empezó con 32,000 hombres, los que han leído la historia. Luego lo redujo hasta 300, porque el punto de partida en permanecer firme, joven, se llama Dios. Si tu pensamiento se centra en lo que tú puedes hacer, todos a la final vamos a decir: no somos los indicados. Pero cuando estamos conscientes que el punto de partida de lo que hago es Dios, del mantenerme en santidad es Dios, de guardarme para tal vez mi esposa o mi esposo es Dios, entonces vamos a llegar a la meta si el punto de partida es nuestro Salvador. Y lo que el enemigo va a hacer es que te centres en ti, que pienses en tu fuerza, que acudas a tu habilidad, que acudas a tu capacidad de poder resolver los problemas, para que tú puedas centrarte en que tú puedes confiar en ti mismo. Y Pablo le dijo a Timoteo: de toda la gente que hay en el mundo, y no lo dice así, lo digo yo, pero en su contexto, el más peligroso que hay, Timoteo, eres tú mismo. Porque ante el llamado de nuestro Dios, diga conmigo, mi enfoque o el enfoque de mi pensamiento, diga, tiene que ser Él antes que nosotros mismos. El llamado de Dios hacia nosotros no significa que Él cumplirá su obra utilizando nuestra habilidad, sino que podamos aprender a confiar que Él se va a glorificar en todas nuestras debilidades. Entonces Dios quiere que centremos nuestro pensamiento, que centremos nuestro corazón, que centremos nuestra vida en Dios. Si el punto de partida en lo que haces es Dios, déjame decirte, tienes la victoria segura. Ninguno que haya sido llamado por Dios resistió hasta el final si Dios no era el punto de partida. La segunda cosa que Dios consideró ante el llamado de Gedeón para hacer semejante obra de libertar al pueblo de Israel con 300. Hermano, yo con 32,000 ante los madianitas consideraría la pelea. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Esa gente era como langosta, pero 32,000 son 32,000 guerreros. Por lo menos yo he detrás, y cuando vea vamos ganando, permanezco, vamos perdiendo, me da chance de correr. Pero que Dios haya reducido los números de 32,000 a 300 y aparte salir a la guerra sin espada. ¿Por qué Gedeón permaneció hasta el final con 300? Un muchacho que el ángel se le aparece y le dice: esforzado y valiente. Vaya conmigo ahí, esforzado y valiente. El Señor está contigo. Él empieza a decir: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todos estos males? ¿Por qué no ha hecho las obras que nuestros padres nos han contado? Si es que en realidad el Señor está con nosotros, empieza a justificarse. Pero ¿por qué Gedeón permaneció hasta el final? Porque el pensamiento de Gedeón se enfocó en Dios y no en sí mismo. Y la segunda cosa que yo considero que Dios tomó en cuenta para decir que Gedeón era la persona indicada fue esto. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, que era de Joás, y su hijo Gedeón estaba desgranando espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová es, diga conmigo, Jehová es contigo, varón fuerte y valiente. Pero Gedeón contestó: ah, Señor mío,
Si Jehová está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todas estas cosas? ¿Y en dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos relataron diciendo: Jehová nos hizo subir de Egipto, pero ahora Jehová nos ha desechado y nos ha entregado en manos de Madián? Entonces Jehová se volvió hacia él y le dijo: ve con tu fuerza y librarás a Israel. ¿Con qué liberaré a Israel? He aquí, mi clan es el más pobre de Manasés y yo el menor de la casa. Mire la segunda cosa que Dios consideró ante el llamado que le estaba haciendo a Gedeón. Verso 12: y se le apareció el ángel y le dijo: Jehová está contigo. El primero era que Dios estaba enfocando el pensamiento de Gedeón y su pueblo a Dios y no a ellos mismos. Y segundo, Dios consideró esto, que el Señor estaba con él. Porque la seguridad de poder ser los indicados es que Dios esté con nosotros. No hay cosa más insípida delante de Dios que alguien que haga algo para Dios sin tomar en cuenta a Dios. ¿Será que tocamos un teclado? A ver si la cosa se... No hay cosa más insípida para Dios en hacer algo para Él sin considerarlo, sin tomarlo en cuenta. Lo segundo que Dios hace, joven, para que tú puedas ver y decir: yo soy el indicado, es que Dios esté contigo. Primero, que tu pensamiento se enfoque en Dios. Nadie que pretenda hacer algo hasta el final va a lograrlo si Dios no está con él. Entonces, cuando Dios llamó a un joven, no consideró lo que el joven tenía. Cambia la atmósfera, ¿verdad? Ya usted sabe por qué. Entonces, cuando Dios llamó a ese joven Gedeón, no consideró a Gedeón. Se aseguró que Dios estaba con él. Gedeón, después que el pueblo pasó, tomó algunas espigas que habían quedado y empezó a darles para sacar y separar el trigo de la paja. Pero el lugar donde Gedeón estaba haciendo esto no era el lugar donde se espigaba o donde se sacaba la paja, sino que estaba en el lugar donde se pisoteaba para sacar el vino de la uva. Entonces el ángel se le presenta y le dice: Jehová está contigo. ¿Qué cosas me aseguran a mí para hacer tan semejante obra de llevar el mensaje del Señor? Es que Dios esté conmigo. El considerarme el indicado no tiene nada que ver con mi habilidad, con mi conocimiento, con mi habilidad de poder manejar grupo. Nada de eso. Todo tiene que ver con que Dios esté conmigo. Entonces, ¿cómo alguien puede estar seguro de que es el indicado? Mira qué tan lejos o qué tan cerca está Dios de ti. ¿Cómo sé que yo voy a soportar hasta el final? Si mi punto de partida es Dios y el que va conmigo es Dios, yo llegaré al final. Entonces, ¿qué te hace digno de estar aquí, joven? No tiene nada que ver contigo. Todo tiene que ver con Dios. El centro de tu vida tiene que ser Dios. Por eso le dice en el verso 12: y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, varón fuerte y valiente. Pero Jehová o Gedeón contestó: no del hecho de que le hayan dicho fuerte y valiente. Él sabía que no tenía nada que ver con eso. La respuesta de Gedeón aclara lo que el ángel dijo como prioridad. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todos estos males? Si Jehová ha dicho que estará con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? De aquellas maravillas que nuestros padres dijeron: Jehová nos hizo subir de Egipto, pero ahora nos ha entregado en mano de los madianitas.
Entonces Jehová se volvió a él y le dijo: ve con tu fuerza y librarás a Israel de la palma de la mano de Madián. Y mire cómo dice: ¿acaso no te envío yo? Y él le dijo: ah, Señor mío, ¿con qué libraré a Israel? He aquí mi clan es el más pobre de Manasés y yo el menor de mi padre. Una vez más el pensamiento de Gedeón enfocándose en sí. Jehová le dice, ya para ir cerrando, Jehová le dice: ve con esta tu fuerza y librarás a Israel de mano de los madianitas. Y Dios dice: ¿acaso no te envío yo? O sea, la seguridad de que vas a hacer lo que te estoy encomendando es que yo te lo estoy diciendo. Y Gedeón dice, trayendo su pensamiento a sí mismo: Señor, ¿cómo haré esto si mi clan es el clan más pequeño y más pobre de Manasés, y yo el menor de mis hermanos, o el menor de mi casa? Porque Satanás siempre va a trabajar en esto, en que enfoques tu pensamiento en que tú lo puedes hacer y no en que Dios puede hacerlo a través de ti. Y la tercera cosa que Gedeón, o que Dios consideró para llamar a Gedeón y para que Gedeón se sintiese el indicado, fue esto. Verso 16: pero Jehová le dijo: porque yo estaré contigo, vas a derrotar a Madián como a un solo hombre. La tercera cosa que Dios considera es que Gedeón lo va a hacer porque Dios está con él. Entonces, ante el llamado que Dios está haciendo, no solamente para hacer algo específico en la iglesia o para hacer luz en la sociedad, sino para el llamado más poderoso que Dios nos ha hecho, y es el llamado a la salvación. Dios no consideró solo tu conducta. Dios no está poniendo su mirada en tu habilidad. Dios no está depositando su mirada en ti. Dios está poniendo su mirada en Él, porque el punto de partida para lograr todo en la vida se llama Dios. Cuando ante el llamado de Dios apelamos a nuestra habilidad, al final del día esta será nuestra confesión: no lo podremos hacer. ¿Por qué vas a permanecer firme hasta el final, joven? Porque Dios está contigo. ¿Por qué lo vas a lograr? Porque Dios está contigo. Nada tiene que ver con nuestras capacidades. Todo tiene que ver con Dios. ¿Por qué te va a ir bien en la vida, joven? Porque Dios está contigo. ¿Por qué vas a ser prosperado en la vida y en todo lo que haces? Porque Dios está contigo. ¿Por qué vas a defender a Madián, Gedeón? Porque Dios está contigo. Lo vas a lograr porque yo estaré contigo. No tiene que ver con lo que tú puedes hacer. Por eso aquellos que pensaron atribuirle la gran victoria de Madián a los 32,000 hombres: no, me los vas a reducir a 300 y me les vas a quitar la espada y los caballos. Todos van a ir confiando en el Señor. Y dice la escritura que ese tiempo, en ese momento, Dios le dio la gran victoria a Israel de mano de 300 hombres que no tenían espada. Porque el pensamiento de Dios siempre ha sido esto: que nuestras vidas estén enfocadas, que nuestras vidas estén enfocadas y que nuestras vidas partan de esto, de nuestro Dios. Si Dios te buscó es porque eres el indicado. Nunca dudes de tu llamado. Diga conmigo: el punto de partida para la victoria es Dios. ¿Y por qué no nos sentimos a veces los indicados? Porque mi pensamiento a veces parte de mí. A veces yo me cuestiono con lo que hago, y lo hago de una manera sana.
una autoevaluación. A veces cuestiono si fui llamado o si podré soportar el llamado que Dios me ha hecho. Mi esposa es testigo. A veces caigo en ese momento, ¿será que voy a soportar? La cosa se está poniendo un poco más tensa. Y examino, ¿será que tengo el conocimiento suficiente? ¿Será que tengo la fuerza suficiente? ¿Será que tengo la edad suficiente? Pero mi pensamiento siempre se inclina a esto: que Dios fue el que me llamó. Y como Dios fue el que me llamó, yo voy a asegurarme que Dios esté conmigo. Madián no es fácil, es un enemigo fuerte, tan fuerte, que tuvo Dios salir al frente para vencerlo. Porque si Dios te llamó joven, es porque eres el indicado. Y aunque te analizas y dices, si supieras, líder, quién soy yo, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Dios. Porque escucha esto me bendijo mucho. Es una frase que Dios me regaló, un pensamiento que Dios me regaló para filtrar todo esto. Las cosas que hemos recibido, a todos nos quedan grandes. Lo que tenemos, y si lo tenemos, lo estamos disfrutando, es solo por gracia. Escuche esto: las cosas que hasta ahora tenemos, a todos nos quedan grandes. Y usted sabe a qué hago referencia. Usted le ve tal vez unos zapatos de marca a alguien, eso te quedan grandes, o eso no te lucen, me lucen a mí. Eso me ayuda a filtrar mi vida. Todo lo que hasta ahora tengo, si lo tengo y lo disfruto, es por la mera gracia de nuestro Salvador. Entonces, si Dios te llamó joven, no cuestiones el llamado que Dios te está haciendo, porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, pero aquel dijo: en Dios sabremos que Él lo va a hacer. Quiero que te coloques de pie allí donde está, porque cuestionar nuestro llamado es fácil, pero debemos entender esto: que si Dios te buscó, es porque tú eres el indicado. Y las palabras que le dice a Gedeón: valiente. ¿Estaba temeroso Gedeón? Sí. Estaba trillando el trigo en el lugar donde se pisoteaba la uva. Estaba temeroso. Pero Dios sabía que si el pensamiento de Gedeón se enfocaba en Dios y no en el hombre, Gedeón iba a permanecer firme hasta el final. ¿Qué te hace el indicado, joven? Es esto: Dios está contigo. ¿Cómo vas a permanecer hasta el final? No lo sé. Asegúrate que Dios esté contigo. Cierra tus ojitos allí donde está. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. A veces nos cuestionamos tanto, Señor, del llamado que nos has estado haciendo, que pensamos si seremos capaces o no capaces, pero confiamos completamente en ti, Señor. Que nuestro pensamiento parta de ti, que se enfoque en ti, no en nosotros, Señor. Porque si nuestro pensamiento parte en nosotros, Señor, en medir nuestras habilidades, al final del día estas serán nuestras palabras:
no lo podemos hacer, Señor. Pero si tú estás, tenemos esa seguridad que le dijiste a Gedeón: lo vas a hacer, Gedeón, porque yo estoy contigo. Esta es la garantía de la gran victoria que se aproxima a tu pueblo Israel, que yo esté contigo. Señor, aquí estamos delante de ti pidiéndote ayuda, Señor. Sabemos si somos los indicados, Señor, pero algo tenemos como seguridad: que si mi pensamiento parte de ti, Señor, somos los indicados, Señor. No vamos a cuestionar nuestro llamado, Señor, y permítenos que podamos, Señor, representar ese llamado que por gracia nos has hecho, Señor. Ese llamado que por gracia hemos recibido, Rey. Que podamos terminar, culminar la obra que has encomendado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos fuiste a buscar. Gracias porque sabemos que somos los indicados, Señor. Y gracias porque nos ayudas a no dudar de nuestro llamado, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Rey. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces nos autoexcluimos de tus planes, Señor, sin darnos cuenta, Rey, que tú nos buscaste no para desecharnos, sino para hacer de nosotros algo que nuestra mente nunca pudo imaginar. Por eso damos gracias, Señor, porque nos miramos, nos examinamos a nosotros mismos y salimos reprobados, Señor, excluyendo nuestras vidas de tus planes preciosos. Pero hoy, Señor, nos damos cuenta de esto, que lo que vas a hacer no tiene nada que ver con nosotros, todo tiene que ver contigo, Señor. Por eso damos gracias, Rey. No nos apoyamos en nuestra habilidad, porque te place glorificar en nuestras debilidades, Señor. No depositamos nuestra confianza en nuestro don y nuestra capacidad, porque te place glorificarte a través del área donde débil somos, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, amado Rey. Te damos gracias a ti, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, los que nos escuchan, los que nos ven, Señor. Creemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que fiel es aquel que nos ha llamado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte un aplauso al Señor.